Buenas noches, estimados participantes. Vamos a dar inicio a la masterclass programada para el Diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal a cargo del magíster Gilbert Muñoz Ortiz, el cual es abogado de profesión y cuenta con un diplomado en Ciencias Penales, un diplomado en Educación Superior, un diplomado en Investigación Penal de Hechos de Corrupción y es magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, además de la extensa experiencia laboral en el ámbito privado y público que también lo precede. Vamos a dar inicio al tema de la masterclass, el cual consiste en la investigación forense penal. Yo voy a estar moderando la reunión. Magíster, quedo atento a cualquier duda o consulta que requiera. Buenas noches, colegas. Estamos comenzando con unas condiciones un poco limitadas. Esto debió haber comenzado hace unos minutos atrás, pero han habido unos cortes y muchas de las personas conectadas se salieron, y volvimos a reingresar nuevamente. Espero que no tengamos este problema con la plataforma Zoom nuevamente. Aún así, colegas, tenemos que hablar sobre la temática por la cual se ha hecho una publicación y una invitación para quienes tienen interés en especializarse, comenzar las especialidades, cursos de posgrados en lo que es el derecho penal. Por eso es que me voy a permitir en este momento compartir esta parte de nuestra presentación. Hemos decidido tocar este tema de la investigación forense penal. Ahora, antes de ingresar a ella, vamos a hacer un preámbulo de unos pocos, de unos 2 o 3 minutos del porqué del tema de investigación de forense penal. El derecho penal tiene unas tres subáreas, ¿no? El derecho penal sustantivo, el derecho procesal penal o derecho adjetivo y el derecho de ejecución penal. Ahora, el derecho penal sustantivo, está constituido por la dogmática penal, la teoría del delito y también por el derecho penal especial en relación a la descripción de todos los tipos penales. Ya, esta parte del derecho no podría tener vida por sí misma sin el procedimiento penal. Porque el legislador lo que ha hecho es describir en la norma todas las conductas relevantes para el derecho penal, las que en otras palabras se definen de manera sintética como delito. Estos están descritos en sus formas en todos los artículos que están establecidos en el Código Penal para proteger diferentes bienes jurídicos protegidos, valga la redundancia. Y obviamente cuando alguien incurre en una conducta relevante al derecho penal, amerita que se inicie un proceso penal. En nuestro procedimiento existen dos tipos de procesos penales que pueden iniciarse. Entre ellos está el proceso por delitos de orden privado y los procesos por delitos de orden. Ahora bien, el procedimiento penal va a establecer la forma en cómo va a ser este proceso, resguardando los derechos de quienes se consideran víctimas y resguardando también los derechos de los procesados. No, como que meter mano. Ay, qué feo. De los procesados. Les pido por favor que tengan el micrófono, a no ser que hayan intervenciones, ¿ya? Las intervenciones las pueden realizar en cualquier momento de nuestra exposición, cualquier pregunta, duda que tengan, ¿no? Entonces no va a haber una limitación en ese aspecto. Pueden usar también el chat si necesitan hacer alguna consulta que la vamos a tratar de responder. Bien, entonces les decía que el procedimiento penal es el que nos va a permitir a nosotros, garantizando los derechos de las dos partes en el proceso, de las víctimas y del procesado. Porque el Ministerio Público en los delitos de orden público y en los delitos a instancia de parte, una vez que toma conocimiento, es el promotor de la acción penal desde un punto de vista constitucional y su rol es justamente la protección de los derechos de la sociedad ante la comisión de delitos. Y su obligación constitucional es la de promover los procesos. Entonces, es esta entidad la que
está especializada en esta promoción de la acción penal, de poderla hacer de manera estratégica, científica y planificada. Y cuando hablamos de manera estratégica y científica en estos dos aspectos, es que desde el momento en que se presenta una denuncia, una querella, un informe de inicio de investigación penal, es necesario que se conforme una teoría del caso. Vale decir, si se denuncia un hecho, como ejemplo, un robo, cuyo daño es a la propiedad, pues a partir de ese momento el Ministerio Público desarrolla su teoría del caso y su teoría del caso va a ser demostrar que ha habido un hecho que ha atentado contra la propiedad, cómo se ha producido ese hecho, en qué momento se ha producido ese hecho, cuáles las consecuencias y quiénes son los intervinientes en este hecho, para posteriormente entrar a una segunda parte que es, ¿y qué pruebas tengo yo para demostrar que este hecho ha existido? Y también, teniendo estas dos condiciones, una tercera, que es cuál es el análisis jurídico que voy a imprimir. Entonces, frente a este hecho, estamos en un robo o un robo agravado, si el hecho ha sido con violencia o ha sido provocado por más de dos personas. Entonces, vamos a hacer ese análisis. Eso es parte de la teoría de un caso. Y en el tema probatorio, el fiscal tendrá que establecer qué tipo de pruebas, qué tipo de actuaciones de investigación va a realizar para poder demostrar la existencia de ese hecho. Entonces, esto es vital, ¿ya? Y ahí es que entran las ciencias forenses. Las ciencias forenses auxiliares para la investigación. Entonces, cuando se produce un hecho criminal, es necesario aperturar un proceso. En ese proceso es necesario establecer qué hechos debemos probar para demostrar que el delito se ha producido y quién es el responsable. Entonces, frente a esta situación, vamos a necesitar el apoyo de las ciencias forenses. Entonces, aquí entramos ahora, habiendo hecho esta introducción, que en términos generales las ciencias forenses, también conocidas como normas de la criminalística, buscan comprender básicamente qué pasó, cómo sucedió, cuándo aconteció, dónde ocurrió, por qué se hizo, entre otras preguntas, pero va más allá, por qué ocurrió ese hecho, ¿no? Las ciencias forenses comprenden ciencias y disciplinas e incluso oficios que conforman los servicios periciales, la intervención de los servicios periciales en la investigación de todo hecho presuntamente delictivo. Es parte de un camino importante para poder dictaminar un lazo real y científico de un inicio encontrado en un lugar de hechos o hallazgos, la investigación de y esclarecer su relación de con la escena. El principal pilar de la construcción de la investigación criminal es la permanente y constante capacitación de los investigadores. Esto para actualizar y modificar la aplicación de métodos y técnicas para adecuarlos a la época contemporánea, ya que desgraciadamente en muchos casos la delincuencia está a un paso delante de la investigación pericial. Y bueno, para hacer un redondeo sobre este tema, que yo considero que es muy importante, es de que eh, es necesario tener presente que existen distintos tipos de casos. Algunos son tan simples que con la sola intervención de los investigadores asignados, con tomar declaraciones, hacer un examen forense, tener algunas pruebas documentales, etcétera, podemos llegar a cumplir con todas las exigencias de tener una teoría de caso sustentable para demostrar la responsabilidad de que alguien, una persona o un conjunto de personas ha incurrido en un determinado delito. Pero existen otros casos que son bastante complejos por la naturaleza del hecho, por la cantidad de involucrados en el proceso, así como también por la cantidad de víctimas. Y es ahí en donde los medios auxiliares de prueba o la investigación forense penal va a tener mucha importancia. Por ejemplo, dos casos que han ameritado la realización de innumerables actuaciones científicas incluso para poder esclarecer un hecho de feminicidio ocurrido en un determinado lugar
de nuestro país, que ha demandado que exista la necesidad de hacer autopsias forenses, pruebas de química forense, de pericia en química forense, para establecer niveles de alcohol en la sangre de las personas involucradas, em, pruebas de tanatología forense, la extracción de órganos internos para ser sometidos a determinados procedimientos científicos y determinar si una persona que estuvo en el agua había fallecido antes de ser lanzada al agua o falleció por ahogamiento en el agua. Entonces, estos aspectos es un ejemplo que estoy dando, se van a determinar desde un punto de vista científico. Se hicieron pruebas de escenografía forense del lugar del crimen, en las que actúan las policías especializadas, los laboratorios especializados de la policía en la escena del crimen, en lo que es una reconstrucción, en lo que es una inspección, donde se realizan planimetrías, donde se toman fotografías forenses, y además, la toma de muestras biológicas para realizar luego pruebas de ADN, establecer si han habido algunas otras situaciones como un ataque sexual previo, etcétera, en el hecho. Posteriormente, el secuestro de celulares de las personas involucradas en el hecho para hacer pericias de informática forense, extraer las conversaciones, extraer las imágenes, extraer y reconstruir los hechos que podrían existir previo a el supuesto hecho que ha sido sometido a investigación. Y como ustedes verán, al margen de eso, también se hacen y se hicieron pruebas de psicología forense para establecer algunos rasgos de personalidad de los sujetos que estaban involucrados en el proceso. Entonces, un hecho que parece ser simple, alguien le quitó la vida a una mujer, demanda hacer todo un conjunto de actuaciones de investigación de diferentes tipos, ¿no? Para poder llegar a la verdad histórica. Y esto está relacionado con lo que es el principio de libertad probatoria. Vale decir que toda actuación de investigación que se realice tendiente a lograr el descubrimiento de la verdad material como uno de los fines de la justicia ordinaria penal, están autorizadas a ser realizadas en el proceso penal. De esto vamos a hablar, por ejemplo, aquí nos planteamos una pregunta muy importante. ¿Cómo hacemos una investigación forense? Ya, entonces dice, para realizar una investigación, los analistas forenses requieren seguir una metodología adecuada, una cadena de custodia bien definida, normas de preservación de evidencias físicas, así como evidencias digitales que puedan ser recogidas a través de herramientas que permitan su verificación debida en el proceso. Entonces, hemos hecho referencia que en un proceso de investigación pueden intervenir diferentes especialidades para bajo ese principio de libertad probatoria, aportarnos y llegar a la verdad material del descubrimiento de los hechos, a una verdad material en el proceso. ¿Ya? Pero debe quedar claro para todos ustedes también que cuando hablamos de cómo se hace esta investigación forense, existe un conjunto de pasos que se deben cumplir. Y en nuestro proceso penal tenemos dos instancias o entidades que realizan una investigación científica. Una de ellas es el Instituto de Investigaciones Forenses, dependiente del Ministerio Público, y la otra es el Instituto Técnico Científico de Investigación Criminal de la Policía Nacional. Estas dos instancias, o sea, están conformadas con diferentes especialistas para apoyar en la investigación forense penal, para poder llegar a la verdad material de cada delito que se investigue como un fin, ¿no?, de la justicia, ¿no? Llegar a esa verdad material. Entonces, en el IDIF, en el Instituto de Investigaciones Forenses, existe un manual. Ya existen protocolos y manuales de cómo se debe actuar
cómo se debe realizar todos los pasos que garanticen, por ejemplo, el recoger, el extraer evidencias, ¿no? De evidencias que luego van a ser sometidas a determinadas pericias científicas para poder tener una luz, ¿no? Para poder tener alguna conclusión sobre el hecho que se investiga, ¿no? En el ejemplo que les daba del caso de feminicidio, en donde el médico forense realiza una autopsia. En este caso, para que se me entienda mejor, una persona de sexo femenino compartió horas antes de su deceso con otra persona, ¿ya? Y como consecuencia de esto, ambos consumieron bebidas alcohólicas, bajaron a la orilla de un río en la zona del Chapare. Un día antes había llovido, el río estaba crecido y la defensa material del procesado refería que ambos ingresan a bañarse al río, pero como el río estaba con corriente, entonces la víctima es arrastrada y fallece. La teoría del Ministerio Público es que esta persona de sexo masculino pretendió abusar de la víctima. Como ésta se resistió, pues le dio un golpe en la cabeza, la mató y luego la tiró al agua para esconder este hecho. Entonces les estaba dando ese ejemplo. Muchas horas después se encuentra el cuerpo de la mujer, sin vida, se procede a recoger el cuerpo y se hace una autopsia médico-forense. Esa ya es una actuación científica pericial que está dentro del campo de la investigación forense penal. Pero, posterior a esto, cuando se hace el examen forense, se toman muestras del pulmón, del hígado, de los riñones, se toman muestras también del cerebro, etcétera, y todas estas muestras debían ser conservadas de manera adecuada con determinados reactivos químicos que utiliza el Instituto de Investigaciones Forenses para conservar de manera adecuada estas muestras y que luego puedan ser sometidas a una pericia. Esta pericia tiene un nombre muy especial. Tanatología tiene un nombre de... ay, en este momento se me fue el nombre, pero es de algo de... bueno, lo importante de esto es que se debía haber realizado esta prueba científica que iba a demostrar si la persona murió por ahogamiento a causa de ahogarse en el río o se la lanzó o se la lanzó al agua ya estando muerta. Entonces, esta pericia iba a determinar esa situación. Entonces, ¿qué ha pasado? El médico forense recogió las evidencias, no utilizó la cantidad suficiente de los componentes químicos para conservar estos órganos y posteriormente sean sometidos a pericia. Tiempo después, cuando es remitida a los laboratorios del IDIT para realizar la prueba, los expertos em, informan de que no es posible realizar la pericia porque el procedimiento de su recolección y para su conservación no fue realizado de manera adecuada y estos órganos se descompusieron y no servían para el fin requerido. Entonces, ahí está la importancia, con este ejemplo, para responder la pregunta, ¿cómo se hace una investigación forense? Entonces, hay que cumplir los protocolos, los pasos, las guías que tiene el propio IDIC para todos sus peritos y para que también las partes, ¿no? Tanto el procesado como la víctima, hagan una vigilancia de que esos pasos se cumplan y de que estas pruebas al final van a ser idóneas, van a ser legales y van a ser de ayuda para llegar a la verdad material de los hechos. Ahora bien, es un ejemplo. Podemos nosotros hacer referencia a muchos otros aspectos, como por ejemplo la cadena de custodia. Es decir, es otro aspecto muy importante. Y les voy a dar algún ejemplo de lo que ha pasado en la realidad, ¿no? Se recoge un hecho de sangre, se recoge una evidencia
Esta evidencia es una pistola porque se quitó la vida a una persona usando esta pistola, entonces esta pistola es secuestrada y se hacen otras investigaciones más dirigidas a identificar, individualizar al acusado y obviamente determinar si esa persona es la que disparó el arma, esta pistola, esta arma de fuego. Pero cuando llega el momento del juicio, dicen, queremos introducir la prueba material consistente en el arma de fuego, una pistola de color negro de industria alemana, por darles el ejemplo. Entonces, el momento en que el fiscal pone la vista, sacan del sobre de la custodia que tiene el secretario del tribunal, a quien se envía la prueba, toda la prueba de cargo, sucede que no era una pistola, era un revólver. ¿No? Entonces, habían cambiado la evidencia. Ese tipo de situaciones ocurren. Así como, por ejemplo, en un caso de un triple asesinato que ocurrió aquí en el departamento de Tarija, en la ciudad capital, hace muchos años atrás, al supuesto autor se le toma unas muestras de cabello para someterlas a comparación con cabellos que fueron encontrados en la escena del crimen, que también existe la posibilidad de realizar estas pruebas. Y sucede que le extraen 5 cabellos y cuando hacen la apertura de los sobres en el IDIF para su procesamiento de datos, existían 6 cabellos. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué nos da a decir esto? Que las cadenas de custodia, que está establecido en el procedimiento, pero que está relevado, o sea, está con más relevancia en las guías de obtención de pruebas del IDIF, no fueron cumplidas. ¿Y cuál es el fin de estas cadenas de custodia? Es de garantizar que las evidencias, los objetos, las pruebas materiales encontradas, que nos van a servir como pruebas para demostrar la existencia de un hecho criminal, sean fidedignas, sean las auténticas, las que se secuestraron en su momento, que no sufran alteraciones, que no sufran transformaciones, que no sean cambiadas, etcétera. Entonces, para ello, ¿qué se hace? Se hace el secuestro de un objeto material, de una prueba, de una evidencia, y se hace un acta que se llama acta de cadena de custodia, en el donde se describe con precisión todas las características de la evidencia o del objeto como prueba que se ha colectado y que se tiene. Y se establece en esa acta qué autoridad es la que va a tener la custodia o la va a tener físicamente en su poder para resguardarla, etcétera. Y cuando se dispone que esa prueba, esa evidencia sea sometida a alguna pericia y remitida, digamos, a los laboratorios científicos del IDIF, a manera de ejemplo, debe ser remitida junto con esa acta y junto con la autoridad o la persona que lo recibe en el Instituto de Investigaciones Forenses. Entonces, en el Instituto de Investigaciones Forenses existe una unidad que se llama el RC, que es una oficina que registra todas las evidencias físicas, materiales, etcétera, que llegan. Y entonces ellos son los receptores de todas las evidencias. Y son ellos los que deben firmar el acta dando constancia que se ha recibido la evidencia descrita como está en el acta y que la tienen ellos como custodios. Y una vez que estas son procesadas, pues nuevamente se devuelven, digamos, al lugar de origen y el receptor nuevamente la firma. Entonces, esta es una garantía de que las evidencias y las pruebas han pasado por las manos y los conductos regulares y que no pudieron, bajo ningún punto de vista, ser modificadas, alteradas, suprimidas, etcétera. Y nos da la fe de que estamos nosotros ante un elemento material de prueba o una evidencia científica o una prueba pericial a la que va a dar curso esta evidencia idónea, legal, que ha cumplido con todos los pasos para poder servir como un medio de prueba que es admitido luego ante un juez de sentencia o un tribunal para que pueda emitir una sentencia. Entonces, ahí la importancia de esto y por eso hago énfasis en este tema. Ahora, eh, una vez que hablamos de la importancia que tiene la investigación forense penal,
es necesario que hablemos del derecho procesal y del derecho procesal probatorio, y así a grandes rasgos. A grandes rasgos, voy a mencionar este tema. Esta presentación está siendo grabada. Seguramente se va a difundir posteriormente porque al inicio, y esto lo aclaro, hemos tenido problemas de conexión. ¿No? Hemos tenido problemas varias veces, ha habido cortes. Pero sin duda alguna, aunque hay pocos participantes, cualquiera de ustedes puede realizar las preguntas que sean necesarias. Pero voy a avanzar y voy a hacer referencia a lo siguiente. El derecho procesal y el derecho probatorio. ¿Desde qué momento comienza este derecho probatorio? Que es parte de lo que va a ser la investigación forense penal. Comienza desde el momento en que se presenta una denuncia, una querella, un informe de acción preventiva de la policía ante hechos de flagrancia y que al tener contenidos que sean de interés para el derecho penal, hechos relevantes para el derecho penal, es decir, delitos que están previstos en la ley, hechos que deban ser procesados e investigados, entonces estos van a ser admitidos por el Ministerio Público y va a comenzar el proceso penal. Va a comenzar ese proceso penal y va a comenzar también el derecho probatorio. Vale decir que en ese momento el Ministerio Público empieza a promover la investigación y empieza a dirigir una investigación y empieza a emitir diferentes requerimientos para poder llegar a la verdad de un hecho. Voy a dar un ejemplo sencillo. Estoy yo en esta oficina, la abandono y en horas de la noche, a medianoche, ingresan personas, fuerzan las puertas, rompen los seguros, entran a la oficina, se llevan computadoras, se llevan tablets, se llevan todo lo que pueda existir de valor. Ya, entonces, y este hecho inmediatamente es denunciado y comienza un proceso de investigación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el fiscal va a tener que ordenar, por ejemplo, al investigador, en este caso, sí, con este ejemplo, que se tomen declaraciones informativas a testigos, si alguien hubiese visto qué es lo que pasó. Y para ello, lo adecuado es que el investigador haga entrevistas a todos los vecinos de este lugar para ver qué es lo que vieron aproximadamente en fecha tantos, a horas tantos en que hubiese ocurrido este hecho. El fiscal podrá ordenar el secuestro de el contenido y las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio y de otras adyacentes que existieran en el lugar para determinar qué personas transcurrieron o qué vehículos se detuvieron, etcétera, para luego sacar objetos de valor de este edificio. Es otro ejemplo. Y si en esas cámaras se descubre o se verifica algo, entonces posteriormente se puede hacer desfiles identificativos mediante la exhibición de fotografías, etcétera, para tratar de reconocer a alguien que se hubiese visto en las cámaras. Y así sucesivamente se ordenará, por ejemplo, que la víctima de este lugar a quien se le ha arrebatado sus propiedades tenga que hacer una referencia expresa de qué objetos de valor, qué montos de dinero, etcétera, le han sido sustraídas. El fiscal ordenará que se haga un registro del lugar del hecho, que se tomen fotografías, que se haga una descripción, etcétera, en las que se va a establecer cómo es el lugar que ha sido robado, cuántas puertas han sido forzadas, se toman placas que fijen fotográficamente lo que ha ocurrido, etcétera, para ir acumulando un conjunto de elementos de prueba que determinen que ese hecho ha ocurrido. Y estamos hablando de un supuesto robo agravado. Entonces, el robo agravado se puede cometer de dos formas: violencia en las personas, violencia en las cosas para apoderarse de algo ajeno y de esa manera dañar la propiedad, ¿no es cierto? Entonces, con las fotografías, con lo que se verifique, se demuestra que ha existido violencia en las cosas. Si en las cámaras se ve a tres personas que entraban y salían y que utilizaron un vehículo, y ese vehículo, si se puede identificar si tenían placas de seguridad a través de las cámaras o placas, ¿no? Placas de los vehículos, pues entonces se puede entrar a los sistemas y verificar a quién le pertenece el vehículo y se podrá buscar luego al propietario del vehículo y de esa manera podremos dar tal vez con el responsable o los responsables de este hecho. Entonces, es ahí donde comienza la actividad probatoria.
Para el fiscal es inmediato. Para los procesados que son defendidos desde el momento en que ellos sean convocados, una vez que han sido individualizados como presuntos responsables del hecho, y se les hace conocer que están siendo investigados, comienza su actividad probatoria para defenderse de lo que es la probable atribución de ese hecho penal. Entonces, la actividad probatoria comienza después, desde que se admiten las denuncias, las querellas y los informes de acción policial preventiva. Desde ese momento comienza toda la actividad probatoria. Va a seguir durante todo lo que es la investigación preliminar y la etapa preparatoria. Y solamente para hacer un punteo, ¿no? El proceso penal en la parte de la indagación, en la parte de la investigación, tiene dos partes, ¿no? Una que la denominamos investigación preliminar y otra que la denominamos etapa preparatoria. En esta parte de la investigación preliminar, es importante tener presente que hay una triple finalidad, que si bien no está establecida de manera expresa en el procedimiento penal, sin embargo, del análisis conjunto normativo de la investigación preliminar, los fines son estos y tienen que ver también con el fin de la actividad probatoria. Y una de estas es, primero, determinar ya si es que se ha producido un hecho relevante para el derecho penal, es decir, un delito. Determinar un hecho que se ha producido, se ha exteriorizado en el mundo real, constituye un delito. Si esto es así, segundo, tenemos que buscar o tratar de individualizar quiénes están involucrados en este hecho. ¿No es cierto? Identificaremos plenamente a la víctima y nos faltará identificar quién es o quiénes son los responsables de ese hecho. Y esa identificación no solamente significa saber quiénes son sus nombres, apellidos, etcétera, de qué sexo y todas las demás características de una persona, sino la individualización significa, ya, nosotros determinamos que el probable responsable es X y también es Y, pero este X y Y de determinada manera está relacionado con este hecho. Ellos han realizado este hecho, que es el delito, ¿no? Un delito. Entonces, la identificación es la individualización, la identidad, pero también la individualización de la conexión del hecho con la persona. Entonces, este es un segundo fin. Y un tercer fin que tiene la investigación preliminar es qué pruebas tengo yo para decir que estos señores X y Y han incurrido en este hecho, en este delito. Entonces, ese es el fin de la investigación preliminar. Cuando el Ministerio Público, si hablamos de un delito de orden público, llega a cumplir este fin, entonces va a presentar su imputación penal, una atribución provisional del hecho a el procesado, todos los procesados en este caso. Y a partir de ese momento comienza una segunda etapa de la parte de la investigación, que es la etapa preparatoria. Y esta etapa preparatoria tiene dos fines muy importantes. Una de ellas es garantizar el derecho a la defensa de los procesados y obviamente garantizar los derechos de la víctima, ¿no? Dentro de ese mismo fin está ahí. Ese derecho que tienen los procesados es de defenderse, es de proponer diligencias de investigación, es el de decir queremos que se hagan estas investigaciones para que se tenga presente que nosotros no somos los autores. Es un ejemplo que les doy. Entonces, está ese derecho plenamente aperturado ahí. Y el segundo es el buscar el aseguramiento y el fortalecimiento de las pruebas. Y ese es el fin de la etapa preparatoria. Entonces, ¿qué hacen los fiscales? Los fiscales siguen buscando más pruebas para consolidar la probabilidad que tienen de la autoría de quienes han sido imputados, a quienes se les ha atribuido el delito, y la defensa, pues, tratar de desvirtuar, ¿no es cierto?, a través del derecho que tienen de generar también actividad probatoria.
Y la víctima, por supuesto, que tiene el derecho de también proponer diligencias, de fortalecer la teoría que tiene de decir que ha sido víctima de un hecho, ¿no? Que le afecta y que le ha provocado determinados daños. Entonces, ahí tenemos nosotros estos fines. Pero cuando hablamos de estos fines, ustedes van a ver que necesariamente está relacionado con todo lo que es la actividad probatoria. Nosotros en el procedimiento penal, y así se va a estudiar a lo largo de los diplomados, de las maestrías, etcétera, con mucha precisión, le denominamos a ello la teoría probatoria. Entonces, nuestro procedimiento penal admite un principio para la producción de pruebas, y es el principio de libertad probatoria. Este principio de libertad probatoria, en síntesis, significa que toda prueba que sea lícita, que ayude al descubrimiento de la verdad material de los hechos sobre ese delito, debe ser admitida. Pero esto no es irrestricto, no es ilimitado. Existe una limitación y la limitación la establece la propia Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal. Aquellas pruebas contrarias a la Constitución Política del Estado, aquellas pruebas ilegales que se obtengan a lo largo del proceso, no pueden ser usadas en contra del procesado. Entonces, voy a dar ejemplo a grosso modo, porque el tiempo es muy valioso, y en unos 5 a 10 minutos vamos a terminar este conversatorio, y ustedes, los que están presentes, pueden preguntar lo que consideren necesarios. La teoría probatoria nos va a hablar de los diferentes pasos de la actividad probatoria, pero también sobre la obtención de la actividad probatoria. Entonces, entre estos pasos de la actividad probatoria está la obtención de la prueba. Y la obtención de la prueba debe ser lícita o legal y debe hacerse respetando todo el conjunto de pasos que la ley establece para obtener las pruebas. Entonces, cuando hablamos de una prueba contraria a la Constitución Política del Estado, cuando obtenemos una prueba en contra de las normas que están establecidas en la propia Constitución Política del Estado. Un ejemplo de ellas. La Constitución dice que no está obligado a declarar ya un pariente en línea directa hasta el 4º grado de un procesado. No está obligado a declarar. Y en 2º grado de afinidad. Pero para que se me entienda mejor, ya el padre no está obligado a declarar en contra del hijo o el hijo en contra del padre, la esposa en contra de su esposo. Y así en las líneas que he establecido, en los grados que están, no están obligados a declarar. Y no los podemos obligar a declarar. Si se les quiere obligar a declarar, entonces, si se les obliga a declarar en esas condiciones, es una prueba contraria a la Constitución. ¿Ya? Si se intervienen las comunicaciones de manera ilegal. Yo en este momento puedo comunicarme con Flora Ibarbol, ¿no? Puedo tener una conversación, podemos estar hablando organizando tal vez algún delito, cómo vamos a hacer esto, etcétera. Y alguien nos interviene en la comunicación, de los que veo conectados. Alejandro Ortega, interviene en nuestras comunicaciones. Y luego escucha y graba nuestras comunicaciones. Y luego escucha de que estamos hablando de cómo planificamos los delitos, etcétera, y lo lleva ante las autoridades para que se investigue este tema. Eso es ilegal. Él no está autorizado para intervenir. Y por tanto ya su origen es contra la Constitución, porque las comunicaciones privadas están protegidas. Es el derecho a la privacidad que tienen las personas. ¿No es cierto? O como, por ejemplo, ingresar a un domicilio, ya es una invasión a la privacidad sin que exista un mandamiento de allanamiento. La intervención de las comunicaciones se hace solo con mandamiento judicial y tiene que estar justificada por un motivo de investigación criminal. Diferente va a ser, ¿no? Diferente va a ser
que entre la comunicación que yo tengo con Flora Ibarbol lleva esta comunicación y la presenta a las autoridades. Eso sí va a ser legal porque ella es dueña en parte de la comunicación que tenemos. Pero un tercero que no tiene un mandamiento de intervención de comunicaciones está realizando una actuación contra la Constitución y nadie le podría dar valor a esas comunicaciones si quisieran ser usadas como pruebas. Pruebas ilegales. Es ilegal que yo obtenga información en base a torturas. La policía aprende a un determinado ciudadano y procede a torturarlo para que nos diga dónde están los otros autores. Entonces, ante el dolor y el sufrimiento, una de las personas habla y dice, bueno, son ellos, estos son, así se llaman, y los pueden encontrar en tal lugar. Se hacen esas actuaciones que ya son ilegales. Y si eso se demuestra, digamos, en el transcurso del proceso, que se han obtenido esas pruebas de manera ilegal, entonces no va a poder ser usado. ¿Ya? Y puedo seguir hablando de muchos ejemplos. Les voy a dar uno, por ejemplo, de un supuesto caso de violación, ya en donde la policía hizo un trabajo de investigación, de inteligencia, etcétera, científico, y se hicieron pasar en las redes sociales por jovencitas, por señoritas, etcétera, crearon perfiles falsos, empezaron a hablar con los supuestos sospechosos de un crimen y obtienen información valiosa que puede llegar a esclarecer el caso. Y hacen un informe de inteligencia, sin firmas, sin decir quién hace el informe, ante quién lo presentan, etcétera. Pero lo más terrible es que el Ministerio Público ofrece ese informe sin firmas, sin identidades, etcétera, como una prueba para decir al juez, de esta manera es que hemos llegado a determinar que X era el autor de estos hechos de violación. Esa prueba era ilegal. Porque si bien la ley dice los informes policiales pueden ser introducidos como medios de prueba documental para luego ser utilizados y fundar una decisión, es decir, una sentencia, dice también que esos informes tienen que tener determinados requisitos, quién lo realiza, quién lo firma, a quién se realiza y que sus contenidos sean legales. Entonces, ahí les hablo de pruebas ilegales y así podríamos estar hablando de innumerables ejemplos de pruebas ilegales. Esas pruebas ilegales no pueden ser admitidas y la ley va más allá y dice que cualquier fiscal, incluso que pretenda hacer valer pruebas ilegales, comete faltas muy graves y puede ser destituido de sus funciones. Eso también está establecido en la ley. O sea que no es de una manera alegre que se pretenda eh, realizar estas actuaciones de investigación de esa manera, ¿no? Entonces, ahí les dejo sobre algo sobre la actividad probatoria. Ahora, en nuestro procedimiento, cuando hablamos de la libertad probatoria, las declaraciones de testigos, las pruebas documentales, las pruebas periciales, entre ellas los desfiles identificativos de personas, las inspecciones oculares, las reconstrucciones, los careos, etcétera. Hay una nominación, ¿no es cierto?, en nuestro procedimiento, cuáles son las actividades probatorias que podemos realizar. Y todas esas actividades probatorias que se estudian dentro del campo de la teoría probatoria es parte de la investigación forense penal. Ahora bien, hemos hablado de la obtención de la prueba, ¿ya? Entonces, de los medios de prueba y solicitud, etcétera, hay un conjunto de situaciones de validación que se van a ir dando a lo largo del proceso de investigación. Y luego la segunda actividad es el ofrecimiento de esa prueba. El ofrecimiento y la presentación de esa prueba ante el órgano ya que va a hacer un juicio de valor final ante un juez de sentencia o un tribunal de sentencia, dependiendo de la gravedad del delito. ¿Ya? Entonces,
Esa es la segunda parte. Ese ofrecimiento y esa presentación debe ser clara y debe ser precisa. Yo ofrezco a estos testigos, ofrezco estos documentos, ofrezco estas pruebas periciales para demostrar que X y Y han incurrido en el delito de robo agravado. Presento todas estas pruebas. Pero no las puedo presentar así o ofrecer así. Debo describirlas con precisión. Presento, por ejemplo, las imágenes, un acta de secuestro y un CD que contiene las imágenes de cámaras de seguridad obtenidas mediante el cumplimiento de un requerimiento fiscal de fecha tantos y la realización de un acta de secuestro de fecha tantos y el informe policial que ha hecho la extracción de las imágenes en la parte durante la investigación. Y la pertinencia de esta prueba es que vamos a demostrar que esta ha servido para identificar a los autores. Está directamente relacionada con el hecho. Así la debemos presentar. Debemos explicar para qué son los testigos, para qué vamos a demostrar con estas pruebas documentales, qué vamos a demostrar con las pruebas periciales. Eso es explicar la pertinencia, la utilidad de las pruebas. Debemos necesariamente cumplir con este fin para realizar un correcto ofrecimiento de pruebas y una presentación física de las pruebas tal cual lo describimos en nuestra acusación para la presentación de prueba. Porque luego se va a hacer una acta que esas pruebas van a quedar en poder de la secretaria del juez o del tribunal que va a realizar el juicio para determinar responsabilidad o no sobre ese delito. Entonces ahí tenemos la segunda parte. Y la tercera parte es la admisión de la prueba. Entonces yo ya lo he ofrecido, la he presentado y ahora el juez debe determinar o el tribunal si va a admitir esa prueba y ese proceso de admisión tiene que ver, ¿esta prueba es legal? ¿Esa prueba es constitucional? ¿Ha sido obtenida de acuerdo a lo que establece el procedimiento penal? Esas son las preguntas y lo que el juez debe establecer que se ha cumplido todo eso para admitir la prueba. La parte que considere de que la prueba es ilegal tiene el derecho de plantear una exclusión probatoria. Y ahí dirá, esa prueba es inconstitucional, esa prueba no se ha recogido de acuerdo al procedimiento, esa prueba afecta a mis derechos y garantías constitucionales y yo debo demostrar que es así para que se excluya esa prueba y no sea admitida. Entonces, admite el derecho de defensa de la parte contraria a través de las exclusiones probatorias. Pero si al final el juez y el tribunal llega a concluir que la prueba sí es legal, que no vulnera ningún derecho, etcétera, entonces la va a admitir. Y finalmente, el último paso de la actividad probatoria es que una vez admitida la prueba, o todas las pruebas, tanto de cargo como de descargo, en la sustanciación del juicio, el juez está obligado a emitir una valoración de esas pruebas. Y existen reglas establecidas por el procedimiento penal para realizar esa valoración. No es que el juez va a valorar discrecionalmente, subjetivamente, arbitrariamente o como se le ocurra las pruebas que ha admitido, sino que hay reglas que debe respetar para dar una respuesta dentro de lo que es la garantía del debido proceso, respetando los derechos y las garantías de las partes en el proceso. Y luego de que haga esa valoración, etcétera, pues entonces ya emitirá la sentencia que corresponda. Ahí está el tema de la actividad probatoria. Bueno, hasta aquí, colegas, yo les he hecho un resumen de esta actividad, o sea, de esta materia, como tal, que es parte de los cursos de posgrado de la Universidad Siglo XX. Y obviamente los programas, los módulos se generan de acuerdo a un contenido temático que es mucho más exquisito que una simple presentación como esta para darles una muestra de lo que es el derecho penal en la parte de la actividad probatoria. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy dispuesto a responderla.
o pueden hacerla también mediante el chat. Bien, no hay preguntas, entonces al organizador del evento le cedo la palabra para hacer el cierre, por favor. ¿Me escucha, Magister? Hola, ¿eh? Muchas gracias más bien al Magister por su colaboración con con la Masterclass. Asimismo, invitamos a todos los participantes, ¿no? Que aún no se encuentran inscritos en el diplomado en Derecho Penal y Procesal Penal, puedan contactarse con sus asesores para formar parte. Se llevará temas de intereses como el expuesto por el Magíster. Más bien le agradecemos una vez más al Magíster por por la charla y por los consejos, ¿no? Muchas gracias. Gracias, buenas noches por acompañarnos. Buenas noches, Magíster. Le vaya bien.